conocí, la primera mujer que conocí saliendo de la institución, fue una mujer cristiana. Y yo teniendo otra visión, porque siempre me decían, oh, hay que comprar dinero, un platito de alto, para llamar la atención, así que iba a tener ay, o sea, más como que más me vean acá, así, como las palomas cuando sacan el pecho, ¿has visto cuando el palomo anda atrás de la paloma? Así anda. Entonces yo quería ser único. ¿Ah? Yo quería ser único, hermano. Entonces el primer día en que yo salgo de la institución, salgo del trabajo y salgo con mi colega y le dije, ya compadre, vamos a ir a cazar, vamos a ir a conexiar, ya, esta es la vida. Entonces yo después mi mejor pinta con mi colega, una par de lucas que ganábamos poco, ¿ah? Y yo dije, ya, porque nos cante por una chilita, unos fufú, unas migas, tipo como éramos antes. Y el primer encuentro, me toco con ese señor que está ahí atrás, no sé qué está viendo. Y yo dije, ¿qué me metí? Cuando me presentó a mi suegro, antes de presentarme, yo lo recuerdo, me había tomado un cigarro porque tenía nervios, estaba preocupado. Y yo dije, son pastores. ¿Usted? Y ella tan nervioso que antes de entrar a la casa me tomó un cigarro. Me comí 2 alcas. Entonces yo, cuando pasearon de ellos, respiraba cada rato así. Recuerdo que dejé mi cajetilla de cigarro ahí para que ellos se pudieran salir de la mesa. Y pasaron los días, hermano, y pude ver que este estilo de vida era algo que Dios tenía para mí. Sin pensar el camino que Dios me tenía preparado. Doy gracias a Dios por haber llegado, ¿cierto?, a este mundo donde un pueblo, nosotros somos una familia y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy criticado, hermano, rechazado. Sufrí mucho por entrar a este reino. Tuve muchas consecuencias, como tal vez muchos de ustedes lo han tenido. Tuve muchas luchas. Mi familia me rechazó, mi papá me rechazó. Mis hermanos me dijeron que no podemos compartir contigo porque ya no vas a tomar. Yo era aquellos que bailaba, llevaba el copete para casa, animaba la fiesta. Y creo que fue un golpe así muy fuerte para mi familia. Yo no voy a aguantar que te cases con esa canuta. Entonces, yo muchas veces decía, mejor, y dentro de mi noviazgo con Mariela tuve muchos problemas. Entonces yo decía, pucha, llegó un momento en que íbamos a terminar y yo dije, mejor vuelvo donde mi familia, siendo que mi familia no me va a rechazar. Pero como Pedro una vez fue zarandeado, ¿cierto?, y le falló al Señor, después tuvo su recompensa. El Señor sabe cuando nosotros le fallamos, pero sabe la recompensa que nosotros tenemos más adelante. Y eso fue lo que me pasó a mí. O como le ha pasado a usted muchas veces en su vida. Que muchas veces nos equivocamos con el Señor, no sabemos cuál es el camino a tomar. Pero el Señor ya sabe los acontecimientos, lo bueno que nos va a tener, la bendición que nos va a tener. Hay un precio que pagar. Y yo pagué un precio, hermano. Sufrí mucho. Pero ahora estoy en la gloria del Señor y le agradezco. Porque Dios me ha bendecido, me ha llenado de gracia. El Señor ha sido fiel conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo y aún ahora con mi familia. Aquellos que me apuntaban con el dedo ahora me dicen, gracias, hijo. Gracias, hijo, te doy porque yo sé que tú eres un ejemplo para mi vida. Toda mi familia está destruida, mis hermanos están divididos, mis hermanos están todos separados. Y yo honro a mi Dios porque yo puedo ver a mis hijos ahora. Yo honro a mi Dios porque puedo ver a mi esposa. Yo honro a mi Dios porque me ha dado la libertad para poder predicar la palabra de Dios. Y a lo mejor tú tienes las mismas consecuencias que yo. Tú a lo mejor has pagado un precio, hermano.
ha sufrido dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso hay una recompensa. Hay una gran recompensa. Que es Cristo Jesús. Cristo nos llamó a nosotros el camino que debíamos tomar. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que debemos que tomar cada uno de nosotros, hermanos. Y ¿sabe qué? Veremos grandes cosas. Todo lo que nosotros anhelamos, Dios lo va a dar. Pero depende, como yo le decía a una niña que fuimos a ministrar anoche, depende de nuestra actitud con el Señor. Depende cómo tú seas, cómo yo sea con el Señor. Vamos a tener una recompensa. Vamos a saltar grandes muros. Van a haber muchas cadenas, hermano. ¿Ah? Pero hay una recompensa enorme de que tú ni te imaginas. Porque Dios es fiel. ¿Ah? Dios es fiel y Dios es bueno. ¿Ah? ¿Sabe qué? El otro día yo estaba en mi trabajo y estaban dando una película cristiana y habíamos 5 en la mesa en el desayuno, muy temprano. Muy cansado porque estuve más de 53 horas trabajando por el día del combatiente. Doy gracias al Señor a ustedes porque estuvieron orando, ¿cierto? Y una vez más Dios nos libró de la muerte, hermano. Muchas balas por todos lados, pero había una confianza porque yo antes de salir dentro de ese carro yo oré por cada uno de ellos y tenía paz en el corazón. Habían colegas que tenían temor y yo les decía, ¿sabes qué? Dios les bendiga. Doy gracias a Dios porque en esa mañana, cuando llegamos muy cansados de haber trabajado, llegamos como a las 5 de la mañana. Después de las 7 de la mañana teníamos que estar formados porque había una marcha. Estaban dando una película, Moisés. Pasaba el acontecimiento y yo le decía, ¿sabes qué va a venir esto después? Y ya no fue la atracción de la película, sino que fue testimonio, ¿cierto? A través de lo que yo le iba diciendo, el acontecimiento que iba a pasar en la película. Ya no eran 4, sino que habíamos como 16 años escuchando el mensaje que yo le estaba dando. Y uno me decía, mi suicidio me decía, ¿por qué Jesús? Si era el Hijo de Dios, y yo siempre me he hecho esa pregunta. Y yo me paro de la mesa. Bueno, Danilo, siempre el Señor nos coloca un aliento de vida para que nosotros podamos profetizar en nuestro trabajo. Dios lo va a usar grandemente en su trabajo. Yo le dije, ¿sabes por qué? Él tuvo la autoridad suficiente para haber bajado del madero. Y yo lo miraba a cada uno de ellos y yo le dije, ¿sabes por qué no lo hizo? Por ti. Como era ti. Él con su pecado, tus errores. A lo mejor estás viviendo momentos difíciles en tu vida. A lo mejor momentos matrimoniales, estás a punto de quebrar con tu matrimonio. Pero ¿sabes qué? Dios lo hizo por eso. Ahora tenemos la libertad nosotros para poder buscarle y hallarle. ¿Y sabe qué? Sus ojos estaban igual con los míos como están ahora. Y después me topé con él y me decía, ¿sabe qué coincidencia? Porque sabe que estoy a punto de separarme. Estoy justo me acaba de decir sin conocerme. Y yo le dije, ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo que está sobre mí. Y me revela, ¿cierto? Cuando el corazón de los hombres sufre, Dios nos revela, así como Jesús predicó, hizo milagros, hizo tantas cosas en el mundo. Dios lo hace con cada uno de nosotros para los que creemos. Amén. Y Dios lo va a hacer contigo, Dios te va a usar, hermano. ¿Ah? Hay una frialdad espiritual en todo el mundo. Hay una necesidad en todo el mundo, tanto en la iglesia, afuera, hermanos. Ayer tuvimos una campaña evangelística acá. Tuvimos 3 niños. Pero ¿sabe que fue tan maravilloso? Porque veíamos cómo la gente salía de sus casas y escuchaba la palabra de Dios. Hay una necesidad, hay una hambruna. Y los únicos que estamos encargados de eso somos nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios, hermano.
Usted conoce la vida de Jesucristo, quién es Él, qué es lo que hizo, por qué vino al mundo, por qué murió en la cruz, por qué resucitó. ¿Ah? ¿Y dónde está Él ahora? Él está aquí. Él está aquí, cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser consecuentes en apasionarnos por lo que Dios nos ha entregado. Como dijo en principio, yo no quería entrar a este lugar. ¿Ah? Y yo quería grandes riquezas, yo quería tener una casa enorme, yo quería tener un estilo de vida para mis hijos. ¿Ah? Porque uno siempre sueña cuando es joven. ¿Cuántos de ustedes lo soñaron, cierto? Y dijeron, yo quiero que mi vida sea de esta manera. Yo quiero tener un auto de lujo, yo quiero tener mi casa de esta forma, ¿ah? Y quiero vivir solo, sin nadie que me moleste. No quiero escuchar cagüina, no quiero escuchar a la vecina, no quiero escuchar a este tipo que, o la pelota de los niños que siempre llega al techo, no quiero saber nada de eso. ¿Ah? Entonces siempre uno se proyecta. ¿Ah? Pero Dios tiene cosas distintas para nosotros. ¿Ah? Sin conocernos, Él ya tiene un propósito para ti, Él ya tiene un propósito para mí. ¿Ah? Debemos tomarnos de las armas de Dios, de las herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Ah? Cada uno de ustedes tiene una misión. Yo tengo una misión. ¿Ah? Usted sabe cuál es la herramienta que Dios le ha dado para poder ir a salvar al mundo entero. Hay una hambruna, una necesidad que usted ni se imagina, hermano. ¿Sabe qué? Ayer tenía tanta pena en mi corazón, tanta pena, y no es de que yo sea un discriminador, no es de que yo rechace, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando uno critica a otro país? Discriminar, dejar a un lado, ¿cierto? La raza, las etnias y todas esas cosas. Ayer hubo una marcha. Más o menos eran como unos 6.000, 7.000 personas que iban a marchar. Entonces cuando yo voy a ver la carta de servicio a mi trabajo para saber de qué es lo que es la marcha, a veces son los anárquicos, muchas instituciones, mapuche, sistema educacional, creo el sistema de el gobierno y muchas entidades que salen a protestar todos los días, Y ayer me llamó la atención la protesta. Entonces, como eran 7.000 o 8.000 personas, yo dije, aquí vamos a tener pelea. Aquí voy a tirar harta agua, decía yo. ¿Ah? Que me encanta tirar agua a mí. Y era una marcha por lo homosexual, de los gays, transexual, bisexual, lesbianismo. Entonces yo dije, ya aquí nos vamos a pelear. Entonces dentro de mí yo dije, yo voy a sufrir, porque yo sufro dentro de ese camión. El camión yo le llamo dentro de ese carro lanzado donde yo trabajo. Y veía niños de 12, 10 años abrazados, dándose besos apasionadamente, toques que realmente dejan mucho que desear ante nosotros, ¿cierto? Que somos comunes dentro de lo que Dios nos ha llamado a formar un matrimonio, un noviazgo. Entonces para ellos es algo normal. Para ellos es algo común caminar, ¿cierto? Que dos jovencitos caminen tomados de la mano y se abracen y hagan sus preocupaciones deshonestas y más encima se besen ante multitudes de personas. Niñas de 15 años tiradas en el pasto haciendo más que nada. Ustedes ni se imaginan las cosas que están haciendo. Entonces yo dentro estaba muy mal. Entonces yo decía, ¿dónde estamos nosotros? Y yo decía, pero si Dios puede cambiar el corazón de nosotros. Dios puede trastornar la mente, la visión que Dios tiene. Un pastor argentino me decía, ¿sabe qué, hermano Héctor? Yo tengo un predicador en mi iglesia. Y sabe que ese predicador fue homosexual. Y cuando llegó a mi iglesia yo lo presenté como un hombre con las características que él tenía dentro de su sexualidad.
Y muchas de la iglesia lo rechazó. Tuve hermanos que se fueron de la iglesia porque no querían tener un hermano homosexual dentro de la iglesia. Hubieron hermanos que le decían, ¿a qué baño va a ir? ¿El del hombre o de la mujer? Entonces el pastor tuvo que confrontar a la iglesia. Le dijo, Dios no hace excepción de personas. Dios es el mismo para cada uno de los hombres. Por lo tanto, Dios ama al africano, Dios ama al mapuche, Dios ama al homosexual, Dios ama al hombre, tal cual como es. Pero el único que cambia la vida es el Señor. Amén. Es el único que hace el milagro, es el Señor. Y ahora es un gran predicador. ¿Y sabe qué? Y esos que se fueron, me llegaron más. Me llegaron más homosexuales. Y Dios los cambió. ¿Ah? Entonces muchos de nosotros rechazamos a esas personas. Tenemos temor de esas personas. ¿Por qué? Porque su forma de ser como es. A mí me daba mucha pena. Y yo decía, ¿dónde estamos nosotros? Si Dios nos ha llamado a predicar a toda la persona, a toda criatura, no a una sola. No al más lindo, no al más encachadito, sino que a toda criatura, a todas las naciones. ¿Ah? Y eso es lo que debemos tomar nosotros, hermanos. Mirar el trasfondo de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios en el madero? ¿Cuántas sanidades nos hizo? ¿Cuánta gente no lo observó y fue testigo de los milagros que hizo el Señor? Pero esa gente que fue testigo de los milagros del Señor, más adelante le falló, le dio la espalda, fueron desleales. Cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía la gente? Se sacaba sus vestidos y hacía una alfombra roja para que pasara el Señor. Le colocaban la ramita para que él pasara en su burrito, ¿cierto? Y pasara a la entrada triunfal. Pero esas mismas personas fueron los que lo crucificaron. Esas mismas personas fueron los que lo juzgaron. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Porque Dios nos bendice. Veis la gloria de Dios. Veis los milagros del Señor. Veis los talentos, los dones que el Señor nos ha dado. Para que vayamos a predicarle la palabra del Señor a todas esas personas. Caímos, hermanos. A lo mejor en cosas muy pequeñas. Es como el dicho que dicen dentro de la iglesia. Muchas iglesias dicen, ¿por qué yo me voy gozoso y lleno de la presencia de Dios en la iglesia? Tuvimos un culto maravilloso. No me quería ir, el culto estaba lindo, estaba muy hermoso. Y incluso cuando terminó el culto, seguíamos en la presencia de Dios, seguíamos hablando con el Señor, íbamos a tomar tecito y aún el Señor estaba con nosotros y no nos queríamos ir. Pero llegamos a nuestra casa al día siguiente y se nos apaga el fuego, se nos acaba la benzina, quedamos en pana. Hay una fórmula, hermano, hay una fórmula para permanecer en la santidad que Dios nos ha pedido. Hay una fórmula que no existe ningún médico que te pueda restaurar y levantar o dar una pastilla que muchas veces que nosotros tomamos para que los animemos. Hay una fórmula en que Dios, el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. En los secretos me buscaréis y me hallaréis. Enciérrate en tu cuarto. Mire, ¿sabe qué? Nosotros los días miércoles acá ya no cantamos poquita alabanza. Pero ¿sabe qué? Es algo maravilloso que está pasando en la reunión de los días miércoles. Es oración, intercesión por sus vidas. Colocamos cada uno de sus nombres aquí, hermano. Y nosotros los colocamos y se los presentamos al Señor y pasa algo maravilloso cuando nosotros buscamos la gloria de Dios. Y sabe que tenemos nuevas fuerzas. Es como queriendo salir, yo voy a salir afuera y nadie va a poder contra mí. Porque el Espíritu Santo está sobre mí. Quiero tomar la palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna.
Nosotros creemos en el Señor. ¿Usted cree en el Señor? Amén. ¿Usted cree en el Señor, que aquel que murió en la cruz del madero por su pecado, por mi pecado, y que Él resucitó al tercer día y que vive, ora y reina en su vida? Yo creo en eso, hermano. Yo creo en eso. Yo creo en los milagros de Dios. Como decía la pastora Nelly, ¿hay alguien enfermo aquí en este lugar en esta mañana? ¿Hay necesidad en cada una de sus vidas en esta mañana? Todas las tenemos, hermano. No solamente 3 o 4 manos las que fueron levantadas, sino que todos, y me incluyo, todos tenemos necesidades, todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos. Pero para eso yo debo de creer primero en el Señor. Aún así, en la fatiga espiritual que yo tenga, hermano, deben tener fuerzas. Los niños deben tener ánimo. Ustedes son la generación de la iglesia. Ustedes son los nuevos predicadores, son los nuevos ministros de la alabanza, son los nuevos futuros, los pilares fundamentales del cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a pasar, pero ustedes son los que tienen que seguir. Ustedes son los que se tienen que levantar con libertad en este lugar y predicar la palabra de Dios. No solamente aquí en este lugar, sino que afuera, a toda criatura, predicar la palabra de Dios. Y Dios lo va a usar. Ustedes son la generación. Yo no tuve juventud dentro de mi iglesia. Siento que soy un joven, pero no tuve juventud. No tuve. Muchos jóvenes me dicen, hermano Héctor, tío, cuando nos juntamos a nivel nacional, me dicen, ¿cómo fue su juventud dentro de la iglesia? Mala, le digo yo. Si usted se imagina tantas cosas malas que yo hice, chiquillo, le digo yo. ¿Ah? Yo peleaba, yo me mufaba de la iglesia, pero ¿cómo se va a mufar si usted está dentro de la iglesia? No, yo no estaba dentro de la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Y me siento tan arrepentido de no haber conocido más al Señor, de poder haber dado testimonio de mi vida dentro de mi juventud, un testimonio sano, porque si yo le hablo de mi testimonio dentro de mi juventud, es un testimonio podrido. Un testimonio feo, horrible, sufrido también. Entonces, yo doy gracias, Señor. El día más maravilloso que pasó en mi vida fue cuando un día yo estaba sentado ahí, cuando estaba el hermano de tiempo. Y había una pastora estadounidense en este lugar. Y dice, hoy va a suceder grandes milagros. Y hoy el Señor va a tocar a un hombre y a una mujer. Y bueno, no sé acaso los americanos hablan así, pero yo creo que ahora vamos a pensar más o menos cómo hablan. Tú me dice, ven, acércate, ven. Y yo no sé qué me debo sentarme ahí, si yo siempre me sentaba allá al fondo. Sí, tú, esposa, Marina, ven, a la brisa, ven. No quiero pasar. Y yo le dije, ven, sí, Dios va a tocar, Dios te va a ayudar. Recuerdo que pasé aquí a este lugar y pasó otro hermano, no recuerdo el nombre de la. Y ella me dice, hoy vas a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿No? Sí, ¿cree? Y yo que me miraba para abajo, nervio, miraba para abajo y ella me levantaba la cabeza. Mira, sí, cree. Dios va a conceder el Espíritu Santo. Ven, acércate, yo quiero hablar por ti. Y yo, de lo poco que había estudiado dentro de la palabra, yo sabía que cuando uno recibía el bautismo del Espíritu Santo, háblale. Entonces yo decía dentro de mí, ¿cómo voy a hablar en inglés? ¿En lengua? Porque yo decía, hoy los hermanos son en una iglesia americana, dentro de porque hablan lengua, están hablando en inglés. Para mí el hablar inglés era hablar en lengua. Entonces yo decía, voy a hablar en inglés. Y viene y me dice, ven, concéntrate. Y empieza a orar ella, empieza a orar.
Y como que me pegaba, me decía, concéntrate. Y yo como que me concentré y yo no veía un resplandor aquí dentro de la cabeza. Y yo me sentía como que no pisaba el piso. Y me decía, y mi lengua se empezó a mover sola. Y yo trataba de poder contenerla y no podía. Dentro de mi consciente yo trataba de contener mi lengua, pero no podía. Y a través del Espíritu Santo me decía, yo estoy aquí. Decía, no tengo ningún. Y cuando sentí eso, hermano, no quería ir. No quería ir de esa presencia maravillosa. Dios. Y yo me acuerdo que me revolcaba cuando le cortan la cola a una lagartija. Así está. Y era tanta la gloria de Dios que Richard es como él, ¿no? Mi padre. Siento tanta emoción que fue donde mí a como abrazarme y él, no, déjelo solo, váyase para allá, déjelo solo. ¿Ah? Y ese sentía más hermoso que he pasado en mi vida. Desde ahí Dios empezó a tratar conmigo. Y sabe qué? Que yo creo que cada uno tiene esa experiencia. Yo creo que cada uno se recuerda aquel momento que tuvo con papá. Yo creo que cada uno, si usted cierra sus ojos y yo le digo, váyase a aquella fecha, váyase a aquel lugar en que sintió lo mismo que yo sentí. Yo creo que aquí, como la pastora yo la veía danzar, yo creo que todos andaríamos en el mismo lugar. Tal vez muchos hemos perdido el primer amor, muchos hemos caído, pero Dios está con la mano estirada para levantarte. No importa tus consecuencias, no importa tu error, si tú le has fallado al Señor, sea el error más grande, más catastrófico que tú has tenido, Dios está ahí. Amén, Dios. Dios te quiere rescatar, hermano. Dios te quiere hacerte libre. La pastora decía, donde hay libertad, la Biblia dice, donde hay libertad, ¿cierto? Está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Amén. Y si yo quiero volver a tener esa pasión por el Señor, yo llegué a tal extremo, hermano, que tenía tanta necesidad de poner la palabra de Dios, que llegué un día a mi comisaría y le dije a mi comisario, ¿sabe qué? Yo renuncio. Le dije, renuncio a mi institución porque sabe que yo quiero predicar la palabra de Dios. No importa el loco. Es que sabe que es algo tan lindo lo que me está pasando. Mi mayor le decía yo que yo quiero dejar. ¿Y de qué vaya a vivir? ¿Qué recién casado? ¿Qué estupidez más grande? ¿Qué decisión estoy tomando? Y yo veía mi foto ahí y como que la quería tomar como que cuando me dé el malá, como que me estaba arrepintiendo. ¿Ah? Entonces me decía, mírate. Y yo me miraba, sí, me decía yo, pero yo quiero renunciar. Yo estaba en Fuerza Especial cuando pasó eso, en el año 2000, en el año 99. Me dijo, ¿sabes qué? No renuncie. No renuncie. Porque yo te voy a abrir las puertas para que tú estudies. Para que nadie aquí te apunte con el dedo. Yo te voy a ayudar. Porque aquí los cristianos se apuntaban con los dedos, me dijo. Y yo fui testigo de eso. Dentro de mi institución hay muchas cosas horribles que suceden. Rodrigo, que es mi hermano Aníbal fue en el ejército, voy a hablar de las instituciones, cómo aborrece el mundo. Te lo puede dar un testimonio, hermano. En el año 73 tomaron a todos los que estaban en la escuela de suboficiales, que eran como 150 carabinieros que eran cabos ya. Y el instructor dice, hoy es un gran día, en cual cada uno de ustedes, dijo, van a ser repartidos en diferentes partes del país.
¿Saben los acontecimientos que están sucediendo? Dijo, y muchos de ustedes trataron de ser muertos. Dice que los carabineros tiraban. Pero muchos de ustedes también van a tener que hacer uso del gatillo. Y dijo, ¿quién es evangélico acá? ¿Quién es evangélico? Por agachado la cabeza. Y fue de los 150, fue de los 5 que dijeron, pasen para acá. Lo hicieron pasar y el mayor saca su armamento. Dale ese en medio. El lloriquío era grande dentro de los 150. Más aún así el mayor, los que están detrás de él sumando, decía, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a matar? Y ellos estaban así, y cerraban los ojos. Y cuando el mayor le hace así, suelta su armamento y le dice todo. Y él abre, los 5 abrieron sus ojos y dijo, yo creo que tú ores. Porque yo no tengo necesidad de tener unas armas para enfrentarme a lo que está viviendo en mi país. Con tu oración me basta. Y los 5 se fueron con su familia, más los otros se fueron. Y creo que los 5 oraron por todos los 150. Pasó un año que se fueron ellos y volvieron a la escuela y volvieron los 150. Ese es el poder de Dios. Amén. Sí. Ese es el poder cuando nosotros tenemos la valentía de decir, ¿sabe qué? Yo soy un hijo de Dios. Una vez yo tuve la misma consecuencia, hermano, y me sentí como Pedro. Me dijo, sí, estábamos todos formados, nos íbamos para el 11 de septiembre, y me dicen, habíamos como unos 700 carabineros, y dice el capitán, que era súper pesado, empezó a dar instrucciones, y dice, ¿quién es evangélico acá? ¡Llamo! ¡Que salga! ¿Quién es? ¿Quién es evangélico? Ya, que venga. ¿Ah? Tiempo de 3. 1, 2, 3. No pasó nada. Ya, se le perdió. Se habría ido un fin de semana libre. Después yo como que dentro de mí quería levantar la mano, pero ya era tarde. Y después pasó lo mismo. Estaban todos ahí y habían generales. Pero yo había tomado una porción del agua viva ya dentro de mí. Ya había comido un poquito de lo que es la presencia de Dios y estaba a full así. Y el general dice, que mi general Bernal, que para descansar. Él era un hombre increíble. ¿Quién es el espíritu acá de lo que está acá dentro del gimnasio? Venga. Bueno, aquí renavegar, aquí los cabros, ya dentro de la fila, ya pasando por todo, no. Ore por cada uno de nosotros. ¿Sabe que hay recompensa? Cuando uno hace ese acto, después todos los colegas, hasta el día de hoy, como nos sucedió el otro día en el desayuno, me honran. Cuando uno da la vida por Cristo en estos tiempos, Dios te honra. Y Dios te quiere bendecir en esta mañana. Pero para eso, debes ser valiente. Como dice Carabinero, esos 5 carabineros. Como Cristo Jesús, que fue al madero por causa de todos nuestros pecados, Él fue valiente. Yo creo que tú en esta mañana seas valiente. Y le digas al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero a contar de ahora hacer esto para ti. Pero ¿sabe qué? Eso no es la forma correcta en que nosotros debemos decirle al Señor, sino que decirle qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Y Dios te va a usar. No es de que tú uses, ¿cierto?, el nombre de Dios para que tú trabajes por Él, porque eso va en vano. Hay muchos hombres que han sido fracasados por esa causa.
ir a predicar la palabra de Dios, pero por Él nomás, por la voluntad del hombre. Y eso es erróneo, eso es malo. El Señor se enoja, el Señor es celoso. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida, para que yo haga tu voluntad aquí en la tierra, yo